los ejércitos que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnudó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían los que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Oremos. Padre Santo, gracias te doy una vez más por tu palabra. Ayúdame, Señor, a compartirla con tu pueblo esta mañana. Dame tu poder, Señor, tu Espíritu Santo. Dame las palabras que debo decir, Señor. Obra a través de tu palabra, tu mensaje, Señor, para hablar en nuestros corazones, Señor, y ver el mensaje que tú tienes a través de esta historia. Te lo pedimos, Señor. Y si hay alguien aquí presente que no está seguro o segura que algún día va a ir al cielo, Señor, te pido, Padre, que obres en ese corazón, Padre, que tenga la seguridad de su alma antes de salir de este lugar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por estar de pie. Una historia muy triste, tal vez, ¿verdad? Muy interesante para mí. Esa historia que acabamos de leer. Y este nombre muy interesante que le puso el nombre de su madre, ¿verdad? Le puso Icabod. ¿Por qué una madre le puso a su hijo el nombre de Icabod? Bueno, sabemos, ¿verdad?, que cada vez que nace un bebé es muy importante, especialmente para la mamá, el nombre que le va a poner a su bebé, amén. Y antes de que nazca el bebé, están pensando, ¿verdad?, si es niño, lo va a poner de esa forma, si es niña, lo va a poner de esa forma. ¿Cuántas mamás pasaron por eso?
todas, ¿verdad? Todos quieren un nombre, y un nombre, escoger un nombre que signifique algo, tal vez, ¿verdad? Un nombre tal vez de alguien que conocieron, o tal vez, como fue mi caso, era un nombre bíblico de la Biblia, ¿verdad? De alguien que tuvo una buena reputación, ¿verdad? Me pusieron Abel, por el que está en la Biblia, ¿verdad? Y cada nombre trae en sí un significado. Y Abel fue un hombre justo y leal, ¿verdad? Que agradó a Dios, ¿verdad? Por lo que él hizo. Y la verdad es que yo en mi vida nunca he conocido a alguien que se llame Caín. ¿Alguien ha conocido a Caín? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que él fue el primer asesino de la Biblia. Y tiene una mala reputación, ¿verdad? Y me imagino que alguien que sepa la historia de Caín no va a querer ponerle a su hijo ese nombre de Caín. ¿Amén? Es como si alguien hoy en día le pusiera por nombre a su bebé Hitler, ¿verdad? Nadie le va a poner Hitler por nombre a su bebé, o Jezabel a una niña, ¿verdad? Porque son personas malvadas que tienen una mala reputación. Y vemos, imagínense nada más que alguien le ponga un nombre de esos a un bebé. Pero ahora vemos esa historia, ¿verdad? Vemos a esta madre que dio a luz en un momento muy triste en su vida, y puso el nombre de su hijo Icabod. Ahora, sabemos que este nombre proviene del hebreo y toma forma de la palabra que es diciendo gloria. La palabra para gloria es Kabod, pero le pone una forma y lo cambia poniéndole una forma negativa, le da una negación. Y le pone la letra I antes del nombre Icabod, que significa la gloria del Señor se ha apartado, o significa sin gloria. No hay gloria en este lugar, no hay gloria, la gloria se apartó. Y esta madre en ese momento que le puso nombre a su hijo pensó que la gloria del Señor se había desaparecido, ya se había ido, ya no estaba ahí. Y quiero que veamos algo acerca de esto. ¿Por qué esta madre se sintió en ese momento con el deber de poner ese nombre a su hijo? No hay gloria. Y vamos a ver 6 razones rápidamente esta mañana. ¿Por qué una madre le puso a su hijo el nombre de Icabod? Primeramente, yo quiero que veamos, fue porque el pueblo de Dios estaba perdiendo batallas. El pueblo de Dios estaba perdiendo batallas. Vemos ahí el versículo 1 del capítulo 4. Y Samuel habló a todo Israel, porque el tiempo salió de Israel para encontrar batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer. Los filisteos acamparon a Afec, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, y hirieron ahí 4,000 hombres ese día. Y después otra vez en el versículo 10, en otra batalla, porque esos se esforzaron, a pesar de que tenían miedo, se esforzaron otra vez para pelear, y cayeron 30,000 hombres. En el versículo 10 murieron. Y eso no sabemos que era inusual para Israel, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, de las batallas que habían ganado anteriormente en la Biblia, en Josué capítulo 6, ¿verdad? Sabemos la historia que Jericó cayó después de 7 días que rodearon la ciudad, ¿verdad? Y gritaron, cayeron los muros de Jericó y vencieron a Jericó. Y después, en el capítulo 15 de Jueces, Sansón, recuerdan a Sansón cómo mató un día a 1,000 hombres solamente con la quijada de un asno. Y luego en el capítulo 7 de Jueces, la historia, ¿verdad?, donde un hombre con solamente 300 soldados ganó a más de 30,000 soldados. Y una victoria tremenda que Dios obró para ellos, y todas esas historias. Y los filisteos sabían de las victorias que Dios les había dado al pueblo de Israel, pero se esforzaron y ganaron, y estaban perdiendo batallas. Israel estaba acostumbrado a ganar batallas. ¿Por qué? Porque cuando ganaban batallas estaban bien con Dios. Y solamente cuando se apartaron de Dios empezaron a perder batallas. Va a ser un día muy triste y muy desesperado cuando estamos perdiendo batallas, hermanos, que usualmente ganamos. Y perdemos batallas cuando nos confiamos en nuestras propias fuerzas, cuando dejamos de depender de Dios y ya no buscamos su presencia en nuestras vidas. Y cuando llegue ese momento nos vamos a dejar de ver la gloria de Dios.
hizo esta mujer. Vamos a decir, Icabod, ya no hay gloria. Ya la gloria de Dios se fue. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo batallas. Y tal vez esta mañana está aquí presente, dice, yo estoy perdiendo mis batallas. Entonces le quiero animar esta mañana. Es tiempo de arrepentirnos de nuestro orgullo y acercarnos a Dios y pedirle de su poder para vencer esas batallas. ¿Por qué una madre le puso por nombre a su hijo Icabod? Número 2, porque el pueblo de Dios tomaba decisiones sin buscar la guía de Dios. Versículo 3, una vez más, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo delante del pacto de Jehová, para que viniendo ante nosotros nos salve de la mano de los enemigos. Vemos ahí que están tomando decisiones y están pensando en algo bueno, ¿verdad? El arca del pacto representaba ¿qué? La presencia de Dios en el pueblo de Israel. Es lo que representa. Ahí estaban adentro del arca, estaban las tabletas, ¿verdad? De los mandamientos que Moisés bajó del monte de ahí de Sinaí y los pusieron en el arca, y representaba la presencia de Dios, y pensaron que por solamente traer el arca del pacto de Jehová iban a poder vencer la batalla. Pero nunca vemos ningún momento donde ellos inclinaron su rostro, doblaron la rodilla y le pidieron ayuda a Dios. Nunca lo hicieron. Nunca le dijeron a Dios, Señor, ¿qué quieres que hagamos en esta batalla? ¿O cómo podemos vencer? Nunca le pidieron consejo a Dios. Y es como, no sé, es lo mismo, como si nuestras vidas, ¿verdad? Oh, yo quiero que Dios me bendiga, entonces voy a poner una Biblia en mi casa. Bueno, de nada va a servir tener una Biblia en la casa si no la leemos. De nada va a servir tener una Biblia en la casa si no oramos. Es lo mismo que pensaba el pueblo de Israel. Vamos a traer el arca de Dios y eso nos va a ayudar. No, lo que la arca no va a ayudar. Lo que va a ayudar es la presencia de Dios cuando buscamos la ayuda de Dios. El libro de la ley se guardaba en el arca. No hay referencia a la oración en ningún momento en esa historia cuando ellos buscaron a Dios. Y sin duda, tal vez todos aquí hemos pasado una noche en la casa de alguien más, ¿verdad? Como visitantes, ¿verdad? Hay una historia de un niño que iba de vacaciones con sus padres, se quedaron en una casa de unos amigos, y en la casa, ¿verdad? Los padres tenían su cuarto y el niño ocupaba otro cuarto que estaba en el pasillo, ¿verdad? Ahí, no estaba junto con ellos, estaba al lado ahí. Y llegó el día en que tenían que viajar hacia casa y se tenían que levantar temprano en la madrugada cuando estaba oscuro, y fueron a despertar al niño para salir de viaje, y lo despertaron, pero el niño no quiso irse. Dijo, no quiero irme hasta que vea a Jesús. ¿Qué quiere ver a Jesús? Y después, ¿verdad? Se dieron cuenta, cuando empezó a salir el sol, que la luz que pasaba por la ventana brillaba en un cuadro que tenían colgado en la pared de una representación del Señor Jesucristo en ese hogar. Y el niño no le gustaba la oscuridad y no se quería levantar de su cama hasta que mirara la luz brillar sobre ese cuadro. Pero decía, no quiero salirme hasta que no vea a Jesús. Hermanos, debe de ser nuestro propósito también. Debemos de considerarnos en la situación que estamos y no querer seguir adelante antes de que hayamos orado, antes de que hayamos pedido ayuda de Dios, antes de que hayamos consultado con Él, antes de que hayamos pedido de su ayuda. Hermanos, y el ejemplo de este niño hubiera sido bueno para Israel. Recuerdo aquella historia donde está Moisés ahí pidiéndole a Dios, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos lleves. Está diciendo Moisés, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos mandes, no queremos ir. Si tú no vas con nosotros, hermanos, debemos de hacer lo mismo también. Dios, si tú no vas conmigo, yo no quiero ir. Pero ¿cuántas veces nos olvidamos? Y pensamos que porque traemos la Biblia en la mano,
ya somos algo, o ya tenemos la bendición de Dios. No, hay que abrirla, hay que leerla, hay que pasar tiempo con Dios. ¿Qué estamos haciendo? Cuando somos más conscientes de la presencia de Dios, vamos a buscar su guía. No vamos a tomar decisiones sin buscar su consejo. Vamos a buscar en su palabra, vamos a buscar en oración, vamos a buscar en un consejo de alguien tal vez que conozca de Dios, y vamos a buscar que Dios nos guíe, y vamos a decir como Moisés: si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir. Número 3, ¿por qué una madre le puso a su hijo Icabod? Porque el pueblo de Dios hacía mal uso de las cosas sagradas de Dios. En el versículo 4: y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Hicieron mal uso de las cosas de Dios. El arca del pacto era algo sagrado, era algo santo. Y Finés, el padre de este niño, fue uno de los líderes que abusaba de las cosas de Dios. Él ayudó a guiar al pueblo a desear solamente el arca de Dios para la batalla, sin buscar la presencia de Dios, y nunca pensaron en el propósito del arca de Dios, nunca pensaron en el propósito santo, donde que debían de representar, que ponían a Dios en primer lugar antes que nada, y en vez de hacer eso lo hicieron a un lado. Y el propósito malo que tuvieron esos hombres de hacer a Dios a un lado, y por eso no es de extrañar que esta madre pensara que la presencia de Dios se había alejado del pueblo de Dios. En el libro de Daniel, ¿se recuerdan la historia? Hubo un rey malvado también que mandó su fiesta, ¿verdad? De donde estaba adorando a sus dioses, donde había una borrachera, donde estaban ahí haciendo una fiesta para sus dioses. Él mandó a sacar los instrumentos del templo de Israel, ¿recuerdan? Y trajeron los instrumentos, y él quiso tomar y beber los instrumentos para deshonrar al Dios de Israel. Y se recuerda, después de que hizo eso, vio una mano que se parecía y empezó a escribir en el muro, donde Dios estaba declarando un juicio en contra de ellos. No tardó mucho ver en la pared lo que Dios estaba declarando sobre ellos, y después de eso ese rey murió. Pero una nación no puede abusar de los artículos de Dios y las cosas sagradas de Dios sin recibir su juicio. Hermanos, la presencia de Dios no va a bendecir una nación, no va a bendecir a un pueblo, no va a bendecir a una iglesia, no va a bendecir a una familia, si no estamos haciendo uso correctamente de las cosas de Dios. Así es. Hablando de su palabra, hablando de su iglesia, hablando del servicio para Dios, hablando de lo que Dios nos ha dado para contribuir. Hermanos, ¿qué estamos haciendo con las cosas sagradas de Dios? ¿Estamos dando su uso de manera apropiada? Es triste que haya hogares cristianos, Biblias que todavía tengan el polvo sin haber sido usado. ¿Qué estamos haciendo con las cosas sagradas de Dios? Número 4, ¿por qué esta madre le puso a su hijo el nombre de Icabod? Porque los líderes espirituales andaban en pecado. Los líderes espirituales andaban en pecado. Mire, vayan conmigo al capítulo 2 de 1 de Samuel. Aquí está Ofni y Finés, los hijos de Elí. Capítulo 2, mire el versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre,
Los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. En el capítulo 3, versículo 11. Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retenerán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Qué tremendo, hermanos, que Dios habló así de estos hombres. ¿Por qué? Porque eran los que se supone que eran líderes espirituales en el pueblo de Dios, y eran ellos los que estaban en pecado y causando a otros a pecar en contra de Dios. Ahora, yo sé que vemos varios de aquí, ¿verdad?, que hemos pasado por desilusiones, por líderes espirituales, pues, digámoslo así, que nos han desilusionado, ¿verdad?, nos han desanimado porque han fallado, porque han hecho cosas malas delante de Dios, ¿verdad? Y podemos, claro que sí, podemos aplicarlo, ¿verdad? Yo estoy como pastor de esta iglesia, yo tengo esta aplicación muy presente para mí, hermanos, que si yo no estoy bien con Dios, hermanos, esta iglesia no va a seguir adelante. No porque yo sea alguien, pero porque Dios me llamó a este lugar para ser el pastor, hermanos. Y hermanos, yo debo de estar bien con Dios primeramente, antes de poder predicarles la palabra de Dios con ustedes. Y si yo no estoy bien con Dios, hermanos, yo no puedo esperar que usted también pueda estar bien con Dios. Y hermanos, y es algo, ¿verdad?, que claramente podemos aplicar para los pastores y líderes en la iglesia, ¿verdad?, que nos reta a vivir cuidadosamente, porque el servicio de Dios no es un juego. No es un juego. Y yo sé, hermanos, que algún día voy a estar delante de la presencia del Señor y voy a dar cuentas por esta iglesia de lo que se hizo, de lo que no se hizo, de lo que se enseñó, de lo que se predicó en esta iglesia. Y voy a dar cuentas al pastor de los pastores. Amén. Y cuando los líderes andan en pecado y causa que la gente se sienta cómoda con su pecado y con esos líderes pecadores, con la presencia de Dios, hermanos, y todo eso ya no es bueno. Pero ¿qué hay también, hermanos, de los líderes de esta iglesia? Hay líderes en esta iglesia. ¿Qué tal de los líderes del hogar? Amén. Amén. Los padres y las madres del hogar, que son líderes de su hogar. Si andan en pecado, si no están bien con Dios, no van a poder esperar que sus hijos también estén bien con Dios. Y Dios no va a usarles como Él quiere usarles si no andamos bien con Dios. Dios no puede bendecir al hogar si los líderes del hogar no están bien con Dios. Y tenemos que considerar lo que hacemos con nuestras vidas, porque hay otros que vienen detrás de nosotros, que siguen nuestros pasos y miran nuestro ejemplo y miran nuestra conducta, y vamos a influenciarlos de una manera u otra, para bien o para mal. El uso de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestras posesiones, ¿por qué estamos motivados? Todo eso va a influenciar la vida de aquellos que nos están siguiendo, que nos están viendo. Y déjenme decir, hermanos, a aquellos que están aquí pequeños, que están en su clase ahorita, ellos están viendo a todos nosotros en este momento. Nos ven. Y cuando menos pensamos, hermanos, ellos están viendo cómo nos portamos, qué estamos diciendo, cómo respondemos, si sonreímos o no sonreímos, cómo nos conducimos con nuestros hermanos. Ellos nos están viendo y están siguiendo nuestro ejemplo. Somos líderes en ese aspecto. Y esta madre aquí pudo ver que la presencia de Dios se había ido, porque los que se supone que deberían de guiar y enseñar cómo acercarse a Dios, ellos mismos estaban en pecado.
y le puso su hijo Icabod. Número 5, ¿por qué esta madre le puso a su hijo Icabod? Número 5, porque el enemigo ya no respetaba al pueblo de Dios. Ya no respetaba al pueblo de Dios. Mire el versículo 5. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz del júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Y el versículo 9: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Y pelearon pues los filisteos. Ya no le tenían respeto al pueblo de Dios, tenían respeto al Dios de ellos. Sabían lo que Dios había hecho. Pero ya dijeron: el pueblo puede ser derrotado, así que vamos a esforzarnos y vamos a pelear, hermanos. Y quiero decir esta mañana que hay un enemigo que está viendo nuestras vidas y está viendo si vamos a caer o no. Está viendo si estamos confiando en Dios o no. Y está viendo cómo nos quiere hacer caer, cómo arruinar nuestra vida cristiana y desanimarnos y sacarnos para un lado. Y Él sabe lo que Dios puede hacer, y Él sabe lo que Dios ya ha hecho, pero está diciendo: si el pueblo de Dios no confía en Dios, el pueblo de Dios puede ser derrotado. ¿Qué fue lo que pasó? 30,000 hombres murieron ese día. Me pregunto esta mañana, hermanos, ¿el enemigo tiene respeto a nuestra vida? Un cristiano es poderoso y está protegido siempre y cuando ande en la presencia de Dios. Amén. Pero si el enemigo sabe que somos cristianos, que no vivimos nuestra fe, que no vivimos lo que predicamos, él no nos respeta. En el libro de Hechos, capítulo 19, se cuenta la historia de algunas personas que se querían hacerse exorcistas, querían ser personas que sacaban los demonios de las personas, ¿verdad? Miren lo que pasó en Hechos 19, dice versículo 13: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Versículo 14: había 7 hijos de tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. El versículo 15 dice: pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Déjenme preguntar, ¿conoce el enemigo quién es usted? ¿Conoce quiénes somos? Le tenían respeto al Señor Jesucristo, claro, pero también reconocían quién era Pablo. No sirve nada más hablar de Jesús. Bueno, primero tenemos que tener una relación con Él. Ellos no tenían esa relación con el Señor, por eso el enemigo no los conocía, no seguían a Jesús. Y las fuerzas del mal no van a respetar a personas que no estén viviendo delante del Señor en santidad. Esta madre aquí en este lugar, en esa historia de Samuel, supo que la gloria de Dios se había apartado de Israel porque el enemigo les había arrebatado uno de los objetos más preciados y sagrados en el arca del pacto de Jehová. Y pienso cuántos de nosotros hoy en día, cuántas madres, cuántos padres pueden hoy ver la falta del respeto que hay hoy en día en este mundo hacia Dios. ¿Cuántos toman en poco la vida de Cristo y su muerte y su resurrección? Y lo vemos tan abiertamente en lo que se publica en la televisión hoy en día, y los programas, ya están los programas para los niños. Hay falta de respeto hacia Dice Juan 10:10,
a que el enemigo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y es hora, hermanos, que estemos dispuestos a enfrentar al enemigo y no huir y dejar que el que ha hurtado, que ya no hurte más y que ya deje de destruir las vidas de nuestras familias. Estemos dispuestos a defender a nuestros hijos, doblando la rodilla delante de Dios. Amén. Que no siga hurtando, que no siga causando daño, que no siga dañando a nuestros matrimonios, a nuestros hijos, a los nietos. Que ya no se le siga faltando el respeto al Dios Todopoderoso. Pienso en el ejemplo de Job, recuerdan a Job. Amén. Y sabemos la historia de Job, capítulo 1, como Job era un hombre recto, ¿verdad? Que amaba a Dios y se apartaba del mal. Y si todos los días pasaba tiempo con Dios en adoración, ¿verdad? Y trayendo holocaustos al Señor. Y un día el diablo fue al cielo, se presentó delante de Dios y habló con Dios, y Dios le dijo: ¿ya viste a mi siervo Job? ¿Ya viste a mi siervo Job? ¿Cómo me sigue? ¿Cómo me sirve? ¿Cómo me es fiel? Me pregunto, hermanos, si el diablo va a la presencia de Dios otra vez hoy en día, y si Dios le pudiera decir eso mismo de mí: ¿ya viste a mi siervo Job? ¿Podría decir lo mismo Dios de usted? Le diga al diablo: hazle lo que quieras, él va a seguir siendo fiel. Haz lo que quieras, está bien. Quítale lo que tiene, quítale su salud, quítale sus cosas. Pero yo sé que él va a seguir siendo fiel. Yo sé que él no me va a defraudar. Yo sé que él va a seguir adelante. Sí, yo sé que le va a doler, pero él me va a culpar a mí. ¿Puede decir eso Dios de nosotros? ¿Nos conoce el enemigo, hermanos? ¿Conoce quiénes somos? Número 6. ¿Por qué una madre le puso por nombre Icabod a su hijo? Porque ella vio caer el juicio de Dios. Y el versículo 15. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Ella vio que el juicio de Dios cayó sobre el pueblo de Dios. Cuando la gloria de Dios está presente en la vida de su pueblo, ese pueblo no va a pasar por el juicio de Dios. Tal vez pueden sufrir, tal vez pueden experimentar pruebas, pero ese no es el juicio de Dios. Mas cuando Dios envía el juicio de Dios, con su juicio, su ira, permite que una maldad sea la fuente de su juicio, y es evidente que su presencia y su gloria ya no descansa en su pueblo, y el pueblo va a saber cuando la gloria de Dios ya no está ahí. Sabemos, hermanos, si nos estamos portando mal, sabemos cuando Dios nos disciplina como sus hijos. Y vamos a saberlo porque sabemos que no andamos bien con Dios. Sí. Pero cuando servimos a Dios y pasan pruebas, eso es diferente. Pero el juicio de Dios es cuando Dios permite que algo, una maldad venga y lleve su ira al pueblo de Dios. Y eso sucede, hermanos. El juicio de Dios viene cuando el pueblo de Dios ya no gana victorias. Cuando el pueblo de Dios ya deja de buscar la guía de Dios para tomar decisiones. Esto pasa porque el pueblo hacía uso mal de las cosas sagradas de Dios. Cuando los líderes espirituales andan en pecado, y porque todo eso causa
que el enemigo ya no respete al pueblo de Dios. Y todo esto causa, hermanos, que venga el juicio de Dios. Y es triste pensar, hermanos, yo pienso un poco pensar en esta mujer, en la madre de Icabod, y en sus últimos momentos, porque a pesar de que dio a luz a su hijo, ¿verdad?, falleció ese mismo día. Y sus últimos pensamientos, sus últimas palabras fue de hablar de una amargura que vino de su corazón, y dijo: ya no hay gloria, ya se apartó Dios, ya nada vale la pena, ya no hay esperanza. Y es triste, ¿no?, cuando nos ponemos en esa condición en nuestras vidas. Pensamos: no, ya no hay gloria, ya no hay nada aquí que valga la pena. Ya nos ponemos en una mentalidad de amargura y empezamos a decir y poner sobre nuestras vidas el nombre de Icabod. Déjeme le pregunto esta mañana: ¿cuál nombre está en su vida esta mañana? ¿Está Icabod? Porque hay otro nombre. Aunque esta madre llamó a su hijo Icabod, pero después, unos 1200 años después, hubo otra madre que dio a luz y llamó a su hijo Jesús. Y el nombre de Jesús significa Salvador. Significa Jehová salva, o Jehová tiene el poder para salvar, y eso que Jesús significa. ¿Y qué nombre qué nombre desea hoy para su vida? ¿Qué nombre va a poner sobre su vida? ¿Va a ser Icabod? Ya no hay gloria, ya no hay nada vale la pena, ya es amargura todo, ya estoy desesperada, ya va a poner ese nombre en su vida, Icabod, o va a poner el nombre de Jesús, el nombre que significa esperanza, el nombre que significa gozo, el nombre que significa amor, el nombre que vino a nacer, a vivir, a morir y a resucitar por nosotros. Y esta madre se vio en una situación muy triste, y en vez de clamar a Dios, en vez de pedir ayuda de Dios, clamó en sus últimas palabras para expresar la amargura de su corazón. Pero quiero animarles esta mañana que mientras haya oxígeno en nuestros pulmones, mientras que podamos hablar, mientras que podamos despertar cada mañana, mientras que siga latiendo nuestro corazón, eso quiere decir que Dios todavía tiene un propósito para nosotros y que Dios no ha acabado su obra en nuestras vidas. Amén. Todavía hay esperanza. Mientras que podamos seguir viviendo. Dios no ha acabado su obra en mi vida. Y eso quiere decir que Dios todavía tiene un plan y un propósito para mí. Y cuando Él termine su propósito en mi vida, entonces es cuando yo voy a estar en su presencia. Amén. Mientras tanto, todavía voy a seguir esperando. Voy a seguir confiando. Voy a seguir buscando su guía. Voy a seguir buscando su presencia en mi vida. Hermanos, voy a seguir buscando su gloria. Yo no sé usted, hermanos, yo no quiero el nombre de Icabod en mi vida. Yo no quiero el nombre de Icabod en mi familia. Yo no quiero el nombre de Icabod en mi matrimonio. Yo no quiero el nombre de Icabod en esta iglesia. No, que la gloria de Dios siga viéndose en esta iglesia, en cada familia, que Dios siga mostrando su poder, que sigamos viendo su mano obrar. Yo no quiero el nombre de Icabod. ¿Cuál nombre prefiere usted en su vida? Vamos a orar. Les pido que ponga de pie. Vamos a terminar con el servicio esta mañana.